Buenas tardes, licenciado, buenas tardes a todos. Nosotros vamos a presentar lo que es el plan de emergencia y plan de contingencia para un simulacro. Los componentes de mi grupo son Beltrán, Montán, Minca, Flores Bustamante, Camila, Flores Cermiños, Janet, Jordan Alberto Guzmán, Torres Orellana Alison, Torihuano Soto Godelia, Zurita Olivera Arminda, y somos el grupo 16. Introducción. La ocurrencia de un desastre puede desestabilizar a toda una empresa, así provocando muertes, lesiones, incapacidades y grandes pérdidas materiales, poniendo así en peligro la estabilidad económica de la organización. Ante estos eventos tan improbables, es necesario estar preparado mediante la planificación de acciones efectivas y oportunas para minimizar el efecto de los desastres. Siguiente. Ante emergencias provocadas por causas naturales, tecnológicas y otras, es necesario realizar esfuerzos colectivos e individuales para atender las necesidades de prevención y protección de las personas, los materiales y el medio ambiente. El comportamiento humano ante estas emergencias es de suma importancia, ya que en él influyen otros factores, así como el carácter, la educación, la experiencia, la forma en la que otras personas se relacionan y reaccionan ante el accidente y el nivel de preparación que tiene una persona para enfrentar los riesgos. Entonces, encontrar un mecanismo que nos oriente para tratar de inducir diferentes comportamientos representaría un factor positivo para enfrentar los accidentes en el momento en el que ocurran. Siguiente. Sobre el desarrollo. El plan está basado en un diagnóstico de situación y su análisis, que consiste en una matriz para identificar emergencias, la cual permite conocer la situación actual del servicio en estas materias y determinar el tipo de emergencia a la que el servicio puede ser enfrentado. Las medidas de emergencia. Con el cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en las empresas que por su tamaño y actividad, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, la empresa deberá establecer los medios para asegurar una secuencia de evacuación y medidas a adoptar en caso de que se produzca una situación de emergencia previsible. En la implementación del plan de emergencias, primero empezamos con la divulgación de internamente del plan, conocimiento del rol de cada funcionario que puede desempeñar, el análisis y preparación del material que puede ser usado en la atención de la emergencia y la práctica a través de las simulaciones de mesa o de simulacros. Sí. La importancia de un plan de emergencia. Además de ser una manera de estandarizar la reacción que deben tener las personas que se encuentran en el momento de la emergencia en nuestras instalaciones, es ofrecer confianza a los trabajadores y minimizar la posibilidad de que aparezca algún riesgo. Los planes de emergencia minimizan la pérdida de activos humanos y materiales que se pueden generar en un incendio o en cualquier tipo de percance que haya. Siguiente. Y las conclusiones. El plan de emergencias contempla varias actividades básicas que se pueden realizar para que puedan ser implementados. Plan de emergencias organizacional e institucionalmente, inventario de recursos y análisis de riesgo. Bueno, como ejemplos de plan de emergencia podemos ver de que un plan de emergencia y de evacuación significa que es como acciones ordenadas que nos ayuda a un supuesto para que se produzca un siniestro. En otras palabras, entonces es que tiene como objetivos diferentes planes. Proteger la vida humana, contener o controlar el incidente,
que va causando las emergencias y obviamente uno de los objetivos principales tiene que ser minimizar los daños a las instalaciones y también minimizar los daños al medio ambiente. Podemos ver también de que el plan de evacuación de emergencia, como paso número 1 a seguir en cuanto a un incendio o un sismo, pues el paso que debemos seguir es llamar. Directamente debemos llamar los números de emergencias que tenemos. Actualmente, pues en Bolivia tenemos diferentes números para comunicarnos, como es el 911 y el 110 en cuanto a patrullas. El cuerpo de bomberos, que igual de esta manera es el 911 o el 119. Y la unidad operativa de tránsito, que de la misma manera es el 911, el 400, el 422-1509 y los del PAC, que es el 430-4212. Como paso número 2, pues tenemos que escuchar directamente en un plan de evacuación en cuanto a incendio o sismo a la persona que en este caso va a ser el líder, o en otras condiciones sería cuando ya nos están aislando, ¿no? Las personas del rescate, pues sería estar siempre alerta en todo momento, estar atento a todas las instrucciones o indicaciones que nos vayan a dirigir y también, bueno, seguir a la persona de este caso, ¿no? Rescatista o líder que tiene conocimientos básicos de evacuación y de emergencia. Como paso número 3, pues podemos decir que al momento de evacuar, en cuanto a un edificio, pues las escaleras va a ser el primer paso a seguir para evacuar. Lo que se debe hacer es ir de la mano derecha, o en este caso del lado de las barandas, para así dirigirse directamente a la salida, pero siempre de forma ordenada, directamente dirigirse a la zona de emergencia. Como paso número 4, pues tenemos las restricciones que obviamente todos cometemos los errores que cuando uno se desespera o muchas cosas así, tememos a empujar, a correr o gritar, ¿no? Entonces hay que procurar directamente estar lo más tranquilos posible, si es posible en silencio, y escuchar las indicaciones en cuanto a evacuación. Entonces, lo que se debe hacer, uno, es resguardar la vida de uno mismo y dos, de las personas que están en la misma situación. Como paso número 5, pues tenemos que al momento de seguir al líder, la imagen que tenemos aquí, el punto con las flechitas, es el punto a encuentro dirigirse. Muchas empresas cuentan con estas señalizaciones, pero como otras no. Al momento de seguir, entonces al líder, tenemos que dirigirnos directamente al punto de evacuación en cuanto si hay las indicaciones. O si no, a un punto donde pues, podríamos resguardar cada uno de las personas, ¿no? Hasta esperar tal vez la ayuda en camino. Como el paso último y final, como el número 6, al momento de ya haber evacuado la zona de esta tragedia tal vez que puede estar incidiendo, entonces, al momento de evacuar del lugar ocurrido, tenemos que, eh, no tenemos que volver al mismo lugar, no tendríamos que volver en cuanto, porque es la zona afectada, entonces sería directamente un error severo volver a un lugar donde está en condiciones inapropiadas, ¿no? Porque tenemos que resguardar las propias vidas de nosotros, como también de las personas que vienen a vivir de cada uno. Plan de contingencias. Introducción. Siguiente. Un plan de contingencias es un conjunto de procedimientos alternativos para el normal funcionamiento de cada organismo. Su propósito es permitir que la organización continúe funcionando incluso si alguna de sus funciones cesan debido a eventos dentro y fuera de la empresa. Este plan de contingencia permitirá la implementación de un conjunto de normas, procedimientos y acciones básicas de respuesta para el manejo oportuno, adecuado y eficaz de sus instalaciones y exteriores en caso de accidentes o alguna emergencia. Por ende, los planes de contingencia son procedimientos específicos preestablecidos para coordinar, alertar, movilizar y responder ante la ocurrencia de un escenario específico o de un evento específico. Las emergencias pueden basarse según su origen natural, como por ejemplo terremotos, inundaciones, huracanes, deslizamientos de tierra, y también tecnológicos, que son los accidentes, incendios, explosiones, derrames,
y escapes de sustancias o de materiales peligrosos. Siguiente. Desarrollo de un plan de contingencia empresarial. Es una estrategia de respaldo para tu equipo o organización que define cómo responderás si algún evento imprevisto te hace desviar de tu plan original. Por ejemplo, qué medidas tomarás si pierdes un cliente clave, un servicio de software durante varias horas. Eso es un caso mínimo. En otros puedes aplicar también el plan de contingencia si alguna vez ocurre una emergencia de una catástrofe, de un incendio, de un terremoto, de un sismo que puede pasar en una empresa que desvía todo el plan original. Siguiente. La importancia del plan de contingencia es disminuir los riesgos, tener un plan que nos sirve de antemano previsto para ejecutar qué se hará en un caso de impacto para minimizar los daños tanto de los recursos humanos como de los recursos materiales y tener la menor cantidad de daño y de personas heridas posible. Bien. Conclusiones de plan de contingencia. El plan de contingencia trata de hacer posible el funcionamiento de empresas en situaciones en que alguna parte de la misma no funcionó con normalidad, con independencia de que la causa sea interna o externa. También el plan de contingencia trata de hacer posible el funcionamiento de la empresa en situaciones en que alguna parte de la misma no funcione con normalidad. También el procedimiento de las acciones concretas para cada caso, además mejora la seguridad, sirve para optimizar recursos materiales o humanos en caso de crisis. Para controlar las medidas sobre la base de lo planeado, nos hace dar cuenta que somos vulnerables a sufrir riesgos de todo tipo y que una empresa muy buena, que sea tampoco está exenta de sufrir algún incidente. También, siguiente, por favor. Ya, aquí dice recomendaciones. Tenemos 6 recomendaciones. 6 recomendaciones: ganar en visibilidad desde realización de un mapeo de cadena de suministros hacia la inversión tecnológica que garantice una visión externa o externa. Después tenemos permanecer la actualización, después tenemos priorizar en una situación crítica que hay que saber diferenciar lo que es vital de lo importante. También tenemos planificación de transporte, una interrupción de dimensiones que considerada requerirá con total de seguridad y ruta y transportes alternativos. El siguiente, por favor. También tenemos detección de riesgos y de posibles soluciones. En este caso, para controlar las medidas sobre la base de lo planeado nos hace dar cuenta que somos vulnerables a sufrir riesgos de todo tipo y que una empresa, por muy buena que sea, tampoco está extensa a sufrir algún tipo de incidente. Después tenemos, es así como nos damos cuenta que guía acerca de los procedimientos de que debemos seguir en caso de tener inconveniente, planear, verificar, analizar los riesgos para prevención de catástrofes futuras. Continuando con la exposición, vamos a pasar lo que son los ejemplos de plan de contingencia que han sucedido en Bolivia, cómo se ha podido contener algunos incidentes catastróficos, como ya mencionaron. En este caso les voy a hablar sobre lo que hubo anteriormente, hace varios años atrás, un incendio en la fábrica de papel que se llama Copel, kilómetro 4,5, carretera Sacaba está ubicado. Era un incendio de magnitud que las llamas llegaron más o menos que por los 9 metros de altura. No han podido sofocar el incendio, ha durado más de 14 horas. En este incendio se han
podido evidenciar que tenían mucha deficiencia en lo que es hidrantes o puede ser la ayuda de los bomberos y todo. El siguiente. Deficiencia de los bomberos. En este caso vamos a hablar sobre lo que es, ha tenido mucha deficiencia para apagar, mencionando que un caso de bomberos ha llegado desde Sacaba, pero no era un caso de tanque de bomba, sino era un casito de rescate para accidentes y no tiene nada que ver con incendios, porque simplemente estaba en mal estado el vehículo, el que es para incendios. Pero de este modo han podido aplacar el incendio con otra ayuda de otros bomberos de otros lados. Han participado más o menos 40 casos de cisternas. Se quemaron más o menos 900 toneladas de papel almacenado que tenían. Realmente ha sido muy tráfico, se puede decir. En este caso también han participado otras empresas ayudándolo y lo que es el aplacar el fuego, digamos, en este caso Kimball, Pilandina y el PFB y todos los funcionarios municipales de Sacaba. Esta operación que han hecho ha sido aislando los ambientes y luego enfriando los ambientes. De ese modo se ha podido apagar el incendio. Como unos 150 bomberos lucharon contra estas llamas que han alcanzado hasta 9 metros de altura. De todo esto, la policía recomendó a los propietarios de la fábrica que deberían contar con un sistema adecuado de protección, que sería hidrantes que funcionen en la fábrica, ya viendo un humo o algo para que puedan lanzar agua, digamos. También han recalcado de que estaba asegurada la empresa y que el seguro iba a cubrir lo que han tenido pérdidas. Como otro ejemplo tenemos el ejemplo número 2, siguiente, por favor. Como el ejemplo número 2, plan de contingencia de COVID-19. Como todos conocemos, esta pandemia nos ha llegado así de la nada. Todos estábamos así en cero, casi ninguna empresa tenía un plan de contingencia para un virus o cosas así. Entonces, todo ha sido nuevo, todo a un principio les han puesto en cuarentena. Claro que ha sido una buena idea, que ha funcionado en las antiguas pandemias y todo, pero en este caso era más complicado poder hacer eso. Y inmediatamente han desarrollado lo que son los planes de contingencia, los de la OMS, Organización Mundial de Salud y todo. Como para cualquier virus de infección respiratoria, el lavado de manos, la limpieza de todo el ambiente, los baños, las casas y todo. Esta enfermedad ha tenido mucho de qué hablar durante 2 años y más, que ya ha paralizado casi la economía. A ver, vamos a ver algunas recomendaciones genéricas. Siguiente, por favor. Recomendaciones genéricas para contener esta propagación de enfermedad, se podría decir. Sería la higiene de manos frecuentes, al toser, taparse con el codo o algún cubreboca, usar pañuelos desechables y deshacernos de ellos inmediatamente, evitar tocarse los ojos, la nariz o cosas así. Las uñas deben llevarse cortas y cuidadosamente limpias, evitar el uso de gafas. Más que todo estaba permitido esas máscaras faciales, esas estaban mejor permitidas por ventilación de ambientes. Eso sería en cuanto a recomendaciones genéricas. Ahora, en cuanto a recomendaciones específicas, depende al área donde están trabajando o cuál es su ambiente, sería, ¿no? En este caso serían específicas reducir a la medida, a lo más pequeño posible, lo que son las reuniones de compañeros. Desde ahí se ha empezado a fomentar las clases virtuales, desde ahí se ha empezado a hacer las reuniones virtuales a través de llamadas o videollamadas, como lo que solíamos hacer. Se hacía casi obligatorio que cualquier persona que haya viajado a las zonas de riesgo establezca. Cuando lleguen tenían que hacerse una prueba. Se reducirán al mínimo los viajes, o sea, no había viajes en un principio, más que todo
no habían, todos estaban en cuarentena. Limpieza en edificios con productos específicos que podían desinfectar, se realizaba una limpieza cada cambio de turno, o digamos en un hospital, para cada paciente que entraba la camilla se podía desinfectar, digamos, o dónde se va a echar o dónde se va a sentar el paciente. También lo que son las informaciones en todo lado, en las redes, en la tele, en todo lado. Eso sería. En lo que es información y concientización, más que todo son los canales informativos, ya sean televisión, puede ser internet, puede ser todas las redes sociales que conocemos, concientizando a lo que son el higiene más que todo. Después, información publicada, el ministerio tiene que estar publicando cada cierto tiempo para estar conscientes de lo que estamos haciendo. Eso sería más que todo lo que es para contener esta enfermedad. En un principio se quería evitar de que sea una pandemia, en un principio se quería evitar de que se propague a todo el mundo, pero lamentablemente no ha funcionado tan bien que digamos y se ha podido propagar a nivel mundial. Eso sería.